La Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior y el área de servicios consulares presentaron un informe al Poder Legislativo en el cual ya se detallan las acciones emprendidas como respuesta al acto terrorista sucedido en El Paso, Texas, de lo que le hemos venido hablando estas últimas dos semanas. Sucedió el pasado 3 de agosto, como usted recordará, y pues está con nosotros el cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Lo tenemos aquí en la línea. Bienvenido, cónsul, a los periodistas. Muchísimas gracias, Álvaro, gracias, Alejandro, gracias por la oportunidad. ¿Qué ha sucedido a partir de este 3 de agosto? Me imagino que muchísimas cosas, pero para ustedes, ¿cómo les ha cambiado la dinámica? Bueno, todo esto, el informe al que hacían referencia ustedes, se dio en respuesta a una solicitud de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las acciones que se habían tomado a partir del incidente del Paso de principios de agosto. Y eso nos dio a nosotros la oportunidad, me refiero a la Cancillería, de presentar un informe mucho más completo, no solo de las acciones que se habían tomado en El Paso, sino también una presentación más amplia del trabajo cotidiano de la red consular en Estados Unidos. Si me permites, en lo que se refiere a El Paso, pues el informe lo que da cuenta es de acciones simultáneas a 3 niveles. Por un lado, la atención específica a las personas afectadas y sus familias por parte de mis colegas en el Consulado General de México en El Paso, en donde hubo guardias permanentes en los centros hospitalarios, asistencia a los familiares de las víctimas fatales, en los trámites funerarios y cuando así lo solicitaron la repatriación de restos, ayuda económica para cubrir primeras necesidades, etcétera. Pero paralelamente, en otro nivel, se dio un diálogo permanente con las autoridades de los 3 niveles, tanto local, estatal como federal, un diálogo bilateral con las autoridades estadounidenses por parte del gobierno de México, y un tercer nivel que tiene que ver con las acciones legales que tanto la Cancillería, en coordinación con la Fiscalía, está explorando adoptar tanto en México como en Estados Unidos a partir del incidente del Paso. Claro. Pero también, si me permiten, el informe que es público también documenta las acciones de la red consular mexicana, los 50 consulados. Quizás no mucha gente lo sabe, pero todos los días a través de estos 50 representaciones consulares, nosotros damos 9,000 documentos de identidad, pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento, que como ustedes saben son la primera acción de protección consular que podemos dar, el ayudarle a la gente a que se identifique. También describe, por ejemplo, nuestras acciones en materia de protección consular, los 723 casos en promedio que se abren día con día, cada día, por parte de los 50 consulados de México en Estados Unidos, los diferentes tipos de servicio en materia, digamos, social, a través de las ventanillas de educación, de salud, de educación financiera, que nuestros consulados ofrecen. A ver, pero la vida, me imagino que allá al interior de ese cuerpo que está ahí atento de los mexicanos, me imagino que ha cambiado porque pues ahora tienen una amenaza que es real. O sea, lo que está pasando con los mexicanos allá es cada vez más grave. Empezó con videitos de rechazo y ahora pues una matanza en El Paso, Texas, que además es una ciudad mayoritariamente de mexicanos, mexicoamericanos y latinos, digamos. ¿Ustedes no tienen no les ha cambiado la vida al interior a partir de esto? Bueno, yo te diría que en lo inmediato pues sí existe un efecto paralizador entre los migrantes, primero y antes que incluso los lamentables acontecimientos del Paso, pues por las acciones que desde el gobierno central, desde Washington D.C., se promueven para hacerle más difícil la vida a los migrantes en general y en particular a los indocumentados, ¿no? Durante este mes de agosto ha habido 2 anuncios muy importantes, por citar un
únicamente los más recientes. Uno en donde el gobierno de Estados Unidos anuncia que tomará en cuenta la carga pública, es decir, tomará en cuenta si acaso un migrante que está esperando regularizar su situación migratoria al amparo de cláusulas de reunificación familiar hizo uso de servicios del gobierno. Si hizo uso de ellos, de welfare, como se llaman habitualmente, pues entonces eso es una calificación negativa en su solicitud, y eso tiene impacto inmediato. La otra, que es más reciente aún, que es de ayer, fue el anuncio por parte del Departamento de Seguridad Interna, en el que habla que da por terminada la normatividad denominada el Acuerdo Flores, ¿no? El cual limitaba por 20 días el periodo por el que podían ser detenidos niñas, niños y adolescentes en centros de detención migratoria en Estados Unidos. Esto es una nueva regulación que entrará en vigor dentro de 60 días y que dice que si bien los menores ya no serán separados de sus padres, estos podrán ser detenidos por tanto tiempo sea necesario en lo que se resuelve su situación. Es decir, a pesar de ser menores de edad, van a llevar más allá de los 60 días. Entonces, en ese sentido, para responder a tu pregunta, pues sí existe un clima de ansiedad y eso afecta a la población inmigrante en general y particularmente mexicana. Eso afecta a nuestro trabajo y a esto se aúna este acto lamentable del cual la Cancillería, especialmente el canciller, fue el primero en nombrar por su nombre con todas las letras, calificándolo como un acto de terrorismo en contra de los mexicanos. Pues días complicados para ser un mexicano, un mexicoamericano en Estados Unidos. Muchísimas gracias, cónsul Carlos González Gutiérrez, por esta conversación aquí en Los Periodistas. Al contrario, gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos.